que en medio de un desierto esté, o una selva tenga que cruzar, bendito eres tú. Tomaré tus bendiciones y te adoraré, y si la oscuridad creciera, siempre cantaré, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Mi corazón dirá, mi corazón dirá, mi corazón dirá, bendito eres tú. Mi corazón dirá, mi corazón dirá, mi corazón dirá, bendito eres tú, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, bendito sea el nombre del Señor, bendito eres tú, glorioso Dios. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28. Mateo 28, vamos a leer los versículos del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20, conforme lo vaya encontrando, hermano, se pone de pie para repetirlo todos juntos. Mateo 28, del 18 al 20. La palabra de Dios dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, pues que en esta mañana, como venimos, Señor, podamos escuchar tu palabra en un espíritu de humildad, Señor, en un espíritu de obediencia también, Padre, sabiendo que el mucho conocimiento podría inflarnos, Señor, y podría llevarnos a la arrogancia, Señor, y que nuestros corazones, por esto mismo, Señor, estén dispuestos a ser hacedores de la palabra, Señor, no solamente oidores, Señor, de tal manera que podamos engañarnos a nosotros mismos, Señor, creyendo que podemos estar caminando en un camino de piedad cuando en realidad solamente estamos obteniendo más información solamente, Señor. Te rogamos que en esta noche tú puedas, Padre, mover nuestros corazones, que tú puedas, Señor, enseñarnos lo que tú deseas enseñarnos, que tú le muestres a tu iglesia, Señor, lo que tú deseas mostrarle a tu iglesia en estos tiempos. Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestros ojos, Señor, prepara nuestras vidas, Señor, para poder recibir tu palabra como es, Señor. Que podamos, Señor, nosotros romper con los paradigmas, Señor, que tenemos, si acaso hay algunos, Señor, que
que pudieran de alguna manera encasillar tu palabra en ciertas definiciones, Señor, y los conceptos que tú nos has enseñado, Señor, transformarlos en ideas humanas. Padre, permítenos comprender tu palabra como tú la diste, Señor. Permítenos poder, Padre, redescubrir las verdades que tú das a tu iglesia, Señor, que podamos, Señor, estar dispuestos a cambiar la forma en la que te creemos, Señor, la forma en la que vivimos, Padre, para poder vivir conforme a tu palabra, Señor, y no conforme a nuestra idea de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Yo titulé al estudio de esta noche Pescadores de Hombres. Y traigo aquí mi celular, espero que no se ofenda si aquí traigo el estudio en mi celular, para que no crea que estoy whatsappeando, no con nadie. Pescadores de hombres. Ahí en Mateo 4:19, si usted desea buscar en su Biblia Mateo 4:19, vamos a estar meditando sobre este pasaje como principal del estudio y obviamente también sobre otros pasajes, pero este va a ser la base del estudio bíblico. Pescadores de hombres. Dice Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hace poco se ¿no? Como que el corto de la película para anunciarla. Jesús estando ahí con Pedro, llegando cerca de él y también diciéndole a su hermano y a Jacobo y a Juan, diciéndole, vengan, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Me gusta mucho este pasaje y se ha convertido en uno de mis favoritos. Y pues Jesús se acerca a Pedro, hermanos. Y parte del tema de este estudio, me gusta a veces como dar una palabra para que se quede, para que no se les olvide. Y la palabra que les quiero dar esta noche es multiplícate. Dígale a su hermano que está a un lado, multiplícate. Voltee con el que está al otro lado, dígale, multiplícate. Pues ahorita no somos muchos, pero somos pocos, dijo un hermano. Somos muchos y creo que tiene a lo mejor algo de significado para nosotros. Obviamente algunos están en la acción de gracias de Jorge, ¿no? Y su esposa ahí en el Mesías, pero yo creo que tiene una razón de ser, ¿no? El que Dios nos esté diciendo ahorita, multiplícate. Si usted está aquí esta noche es porque Dios quería decirle a usted que se multiplique. Y vamos a hablar acerca del discipulado. Vamos a hablar, hermanos, de lo que creo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia, que es redescubrir el significado del verdadero discipulado y la forma en la que Él espera que su iglesia se multiplique. Porque si la iglesia no crece tanto en número como en madurez, es porque algo nos está faltando y creo que tiene que ver con el discipulado, creo que tiene que ver con la multiplicación que Dios quiere hacer en su iglesia. Así que Dios espera esta noche que nos multipliquemos. Quería preguntarles, comenzar con unas preguntas. ¿Qué es el discipulado? Si quiero que la respondan, no es retórica. ¿Qué es el discipulado? Lo que usted entiende, hermano, por discipulado. Enseñar y transmitir conocimiento. ¿Alguien más? ¿Sarita? Es un proceso que implica esfuerzo, tiempo y dedicación. ¿Alguien más, hermanos, qué es el discipulado? Transmitir un estilo de vida. Que hay una enseñanza que le dejas a otra persona, como un legado. Ahora otra pregunta, hermano. ¿Usted cree, bajo la definición que podamos tener cada uno de nosotros del discipulado, usted cree que la iglesia
hablando de manera general, ¿usted cree que la iglesia está discipulando? ¿Cuánto dicen que la iglesia no está discipulando? ¿Cuánto dicen que sí está discipulando? Los que dicen que sí, ¿por qué dicen que sí están discipulando a la iglesia? Otra persona que quiera participar, ¿por qué dice que sí, la iglesia sí está discipulando? Los que dicen que no, alguno de los que dijo que no, ¿por qué, hermana Blanquita? Así es. ¿Alguien más? Jessica. Hermanos, yo creo sinceramente, y lo creo no porque yo lo piense, sino porque pues, Dios me ha estado dando mensajes acerca del discipulado. Yo pienso, hermanos, que como iglesia en general debemos volver una vez más a redefinir el concepto de discipulado conforme a lo que Jesús está esperando de nosotros. No como lo que como iglesia pensamos que es el discipulado, o como se nos ha enseñado a lo mejor que es el discipulado, sino lo que Jesús en verdad trató de decir cuando dijo vayan y hagan discípulos, o cuando Jesús le hace este llamado a Pedro que le dice sígueme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Yo creo que, hermanos, si la iglesia estuviera discipulando, yo creo que viéramos nosotros en la iglesia un crecimiento más grande, no solamente en número, sino también en madurez espiritual de los miembros. Entonces creo, hermanos, que si decimos que sí estamos discipulando y no es así, probablemente tenga que ver con nuestro concepto de lo que es discipulado. Y como le digo, yo creo que Jesús nos quiere enseñar o quiere que nosotros volvamos a descubrir este tesoro, este propósito de la iglesia que nos ha dado para vivirlo y para que la iglesia se multiplique. Yo me hacía una pregunta, ¿cómo pasó Pedro de ser un simple pescador a ser un pescador de hombres? ¿Cuál fue el proceso, hermanos, que Jesús decidió utilizar para convertir a Pedro de un pescador de pescados a un pescador de hombres? Y fue bien interesante, hermanos, que el proceso que Jesús eligió fue el discipulado. Jesús le dijo, sígueme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Podemos ver la imagen de Pedro a lo mejor. Yo veo esto, hermanos. Yo veo que en la vida de Pedro hubo 3 pescas milagrosas. La primera pesca fue antes de darle este llamado, donde Jesús se sube a la barca con Pedro y le dice, Pedro, echa la red. Y Pedro echa la red en obediencia y saca muchos peces, ¿no? La segunda vez fue cuando Jesús resucita y se presenta delante de sus discípulos. Sus discípulos no lo reconocen, pero después les hace tener otra pesca milagrosa. Y la tercera pesca milagrosa de Pedro, ¿cuál cree que fue? En el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos que viene el Espíritu Santo, vemos que Pedro se levanta en medio de la congregación y comienza a predicar. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que en ese día 3,000 personas fueron añadidas. ¿Usted no cree que eso fue una pesca milagrosa? Y yo lo veo como un cuadro así muy emocionante de cómo Pedro pasó de ser ese pescador
a ser el pescador de hombres que Jesús formó en él. Y fue un proceso, yo creo que es el mismo proceso que Dios no solamente nos quiere llevar a nosotros, hermanos, sino que espera que ese mismo proceso nosotros lo hagamos con otras personas. Y es ahí donde creo que nos estamos quedando cortos. ¿Es importante el discipulado? Es importante el discipulado. Fue el proceso que Jesús escogió para transformar a 12 hombres comunes en 12 hombres fuera de lo común. El discipulado fue también la manera, hermanos, en la que fue la orden que Jesús nos dejó antes de ascender. Vayan y hagan discípulos. Y el discipulado, hermanos, es la forma y es la estrategia en la que por medio de la cual la iglesia estaba creciendo. En el libro de los Hechos vemos que era parte del el discipulado. Entonces el discipulado es importante. Y es importante para nosotros como iglesia porque es la estrategia que Jesús eligió. Entonces, si como iglesia no estamos utilizando la estrategia que Jesús no solamente nos dejó, sino que nos mandó, entonces estamos teniendo un serio hueco en nuestra forma de ser iglesia. Y como decía ahorita, no el discipulado que hemos aprendido o que hemos aprendido como programa o como un departamento de la iglesia, sino el discipulado que Jesús nos enseñó. Jesús no solamente espera que nos multipliquemos, Él nos ha ordenado, hermanos, que nos multipliquemos. Una iglesia que no está creciendo es una iglesia que no está discipulando. Una iglesia que crece pero que el fruto no permanece probablemente es porque no esté discipulando. Y una iglesia que no crece en madurez también es porque tal vez seamos, hermanos, una iglesia que no está discipulando. Unas preguntas de reflexión, esas sí no me las conteste, pero cada quien hágaselas. Bueno, ahorita ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué definición teórica y práctica tiene la iglesia del discipulado? Es decir, como iglesia o como cristianos, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de lo que debe ser el discipulado? La otra pregunta sería, ¿qué postura tiene la iglesia al discipulado? Ok, como iglesia, ¿qué estamos haciendo con el discipulado? ¿Lo estamos aplicando? ¿Lo estamos viviendo? Como miembros, cada uno de nosotros, hermanos, está viviendo el discipulado. Y la tercera pregunta, dependiendo de nuestra forma de vivir el discipulado como iglesia, ¿qué frutos estamos teniendo? Ya sea fruto bueno o fruto malo. ¿Qué frutos estamos obteniendo de nuestra forma de discipular? ¿Qué es el discipulado? Ahorita hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué era el discipulado? Y probablemente, como decía, muchos de nuestras fallas al momento de vivirlo en lo práctico, hermanos, es porque a lo mejor no tenemos el concepto de qué es el discipulado. El discipulado no es solamente un departamento de la iglesia, porque a veces así lo vemos, ¿no? Como si la iglesia fuera una empresa y como solamente hubiera ciertas personas que deberían ocuparse del discipulado. Y nosotros, los demás que no estamos dentro del ministerio, debemos como que descansar. El año pasado, muy pocas personas, o el antepasado, no recuerdo, muy pocas personas, hermanos, se anotaron como discipuladores. Creo que no pasaban de las 10 personas, si mal no recuerdo. Y eso nos hace a nosotros a lo mejor una señal de alerta, porque solamente 10 personas se anotan como discipuladores. Y a lo mejor es porque pasa lo que decía ahorita, ¿no? Como iglesia estamos viendo el discipulado solamente como algo que deben realizar cierto grupo de personas, o a lo mejor vemos el discipulado como un llamamiento que solamente tienen algunos, a lo mejor los ministros o los siervos, pero ¿qué es en verdad el discipulado? ¿A quién le dio Jesús la gran comisión? ¿Todos? Entonces, ¿cuántos deben ser discipuladores? ¿Seguros? Usted lo dijo, no yo. El llamado inicial. El discipulado, hermanos, es el llamado inicial de Jesús, el llamado de Cristo a todos sus seguidores, es un llamado al discipulado. No solamente, hermanos, el llamado que Jesús nos hace a nosotros, no es solamente un llamado a ser perdonados, a recibir la salvación y a recibir el nombre de cristianos, sino es un llamado a seguirlo. Lo hemos estado aprendiendo que el llamado que Cristo nos hace es un llamado a seguirlo. De tal manera que todos los cristianos son llamados al discipulado. ¿Está de acuerdo? Todos los cristianos son llamados al discipulado, es decir, a vivir el proceso de discipulado. Y ahorita preguntamos, bueno, ¿qué es ese proceso de discipulado? Jesús le dijo a Pedro,
Les dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Se ha puesto a preguntar qué significó esta invitación para Pedro? Tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué concepto tenía Pedro del discipulado? Pedro comprendía, hermanos, lo que era el discipulado. Cuando Jesús se acerca, Jesús era un rabí, Jesús era una persona, era un maestro, y Jesús se acerca con Pedro. Pedro estaba pescando y como dijimos ahorita, ¿no? Y Jesús hizo un milagro y en ese momento Pedro tenía cierto conocimiento de quién era Jesús. Jesús era un maestro, Jesús era un rabí. Y cuando Jesús se acerca con Pedro, le dice, Pedro, sígueme. Pedro comprende que le está diciendo que lo siga para aprender, que se convierta en su aprendiz, que se convierta en su discípulo. Pedro comprendía esta parte de la cultura judía. Para Pedro, convertirse en un seguidor de Jesús significaba seguir a Jesús a donde fuera, significaba aprender de Jesús, significaba someterse en humildad a Jesús, someterse en obediencia para hacer todo lo que Jesús le pidiera. Si Jesús le decía, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a Jerusalén, ellos iban hasta Jerusalén. Si Jesús le decía, ¿sabes qué? Hoy vamos a dormir en el campo, iban a dormir en el campo. Pedro comprendía lo que era el discipulado. Pedro comprendía, hermanos, que era un proceso que iba a tomar tiempo. Pedro comprendía que era un proceso en el que él iba a tener que comprometerse con su maestro, comprometerse con Jesús a seguirlo. Pedro comprendía y en ese momento analizó lo que estaba haciendo y comprendió que en ese momento tenía que dejar las redes. Si se fijan, Jesús no le dijo, Pedro, ahora vas a tener que dejar las redes, porque Pedro comprendía lo que implicaba el verdadero discipulado. Cuando nosotros, hermanos, somos llamados a seguir a Cristo, ¿en verdad comprendemos lo que eso significa? ¿Comprendemos lo que significa que Jesús nos diga, sígueme? A veces creemos que Jesús no pide compromiso, o que Jesús no pide obediencia, o que pide que vayamos a su ritmo. Pero aquí Pedro estaba mostrando algo. Yo me voy a someter a ti, Jesús. Voy a seguirte en obediencia y voy a ir a tu ritmo. El discípulo tenía que ir al ritmo del maestro. Me recuerdo que una vez un hermano nos platicó un dicho judío, que tú podías llegar con una persona y le podías decir, ¿sabes qué, hermano Moy? Usted está lleno de... ¿Cómo decía? Usted está lleno de polvo de rabí. Era un dicho común. O sea, cuando una persona veía que el discípulo se parecía a su maestro, le decía, estás lleno de polvo del rabí. Porque el discípulo, cuando el rabí caminaba, obviamente en aquel tiempo no había calles pavimentadas, caminaba y levantaba polvo, y como el discípulo tenía que ir detrás del rabí, iba tan cerca que siempre se llenaba de polvo. Entonces, es una ilustración muy padre, ¿no? Entonces, este es el verdadero discipulado. El discipulado, hermanos, es un compromiso. ¿Lo cree así? El llamado de seguir a Jesús es un compromiso. Es un compromiso de obediencia, es un compromiso de humildad. A veces como cristianos queremos como que evitar esa parte del compromiso porque creemos que la vida en Cristo debe ser mucho más fácil, ¿no? Pero comprendemos que el llamado a seguir a Jesús es un llamado de compromiso y de obediencia. Porque Jesús no solamente nos ha llamado para alcanzar salvación, sino para ser transformados a su imagen. Y Él utiliza el discipulado para hacer ese proceso en nosotros. A este punto le puse un cristianismo antropocéntrico. Un cristianismo antropocéntrico. No sé si existe la palabra, pero yo la inventé, ¿no? Aunque en teoría digamos que creemos en un cristianismo cristocéntrico, es decir, donde Cristo es el centro, muchas veces pareciera que es todo lo contrario. A veces pensamos que el cristianismo debe ser antropocéntrico, centrado en el hombre, de tal manera que Jesús debe ajustarse a nuestros planes, Jesús debe ajustarse a nuestra vida, Jesús debe ajustarse a nuestro ritmo, Jesús debe sanar nuestras necesidades, Jesús debe hacer todo para que nosotros estemos felices. ¿A poco no a veces es así? O a veces hay quienes lo pintan así. Y no estoy diciendo que si venimos a Cristo, no, Jesús no va a hacer todo esto en nosotros, pero estoy diciendo que muchas veces, en vez de centrar nuestra vida en obedecer a Jesús y en vez de nosotros ajustarnos a Jesús, a veces queremos ajustar a Jesús a nuestras propias vidas, a lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Vamos a ir tantito ahí a Mateo 6:33.
Mateo 6:33. Y alguien que lo lea con voz fuerte. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Una pregunta, hermano, ¿vamos a encontrar satisfacción en Cristo? Sí. ¿Debemos buscarla? Es medio capciosa la pregunta, ¿no? ¿Vamos a encontrar, hermanos, satisfacción y gozo en Cristo? ¿Debemos buscar la satisfacción? Dice el versículo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, es decir, busquen primero las cosas de Dios y el vivir en obediencia, y todas las demás cosas van a venir, Dios se las va a dar como un extra. Pero lo que Jesús está tratando de decir aquí, hermanos, es no lo busquen. Es decir, que nuestra razón, hermanos, para seguir a Cristo no sea el encontrar lo que estamos buscando. Tal vez en algún momento cuando llegamos a Él sí es de esta manera, pero cuando nosotros hemos creído y cuando nosotros hemos aceptado el llamado a seguirle, Jesús nos dice, no te enfoques en lo que tú necesitas, no te enfoques en lo que tú crees que te hace falta, enfócate en obedecer, enfócate en el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú esperas y todo lo que tú necesitas, cree que tu Padre te lo va a dar. Jesús acababa de enseñar de que las aves del cielo no cosechan y no... Sí, no por interés, sino por obediencia. La orden que recibimos de Jesús, hermanos, es busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque antes de esa enseñanza Él había dejado claro, Dios conoce sus necesidades, Dios conoce sus dolencias, Dios conoce todas aquellas cosas que usted está pasando, y Él se va a hacer cargo de todo eso. Pero dice Jesús, dejemos de ser cristianos que nos enfocamos en nosotros mismos y comencemos a enfocarnos en seguir a Jesús. Yo creo esto de manera personal, que mientras estemos caminando, hermanos, en este proceso de discipulado, mientras estemos caminando en este proceso de transformación, Dios va a obrar de una manera tal en nosotros que vamos a descubrir que muchas cosas que creíamos que necesitábamos, en verdad no las necesitábamos. Y vamos a descubrir tal vez que muchas de nuestras motivaciones eran incorrectas, y Jesús va a ir cambiando esas motivaciones, y que muchas de las cosas que nosotros esperábamos recibir, vamos a ir aprendiendo de que a lo mejor no eran tan importantes, y a lo mejor que hay cosas más importantes. Yo creo que muchas de las cosas que Jesús dice serán añadidas, creo que van a venir como fruto de caminar, hermanos, en el proceso de discipulado, de ser transformados a la imagen de Cristo. Y voy a ponerles un ejemplo con Pablo. Dice ahí Filipenses 3 del 7 al 8, yo lo voy a leer si quiere usted escuche. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, Pablo, mientras él caminaba en este proceso de transformación, había muchas cosas tal vez que él consideraba valiosas, había muchas cosas tal vez que él consideraba como su meta, como su propósito en la vida, pero mientras él comenzó a conocer a Cristo y mientras él comenzó a caminar en este proceso, él comenzó a darse cuenta, hermanos, que había cosas mucho más importantes que las que él buscaba. Y llegó un momento, hermanos, en la vida de Pablo que para él fue más importante y más valioso conocer a Cristo que tener todas esas cosas que él antes buscaba. Y dijo Pablo, yo todas las cosas las estimo por pérdida y las tengo como basura con tal de conocer a Cristo y con tal de cumplir con mi llamado. ¿Cuántos han pasado este proceso? Que han llegado en un momento de sus vidas en el que por seguir a Cristo y estar comprometidos con Él, se han dado cuenta que había cosas antes que ustedes deseaban que ahorita ya no son tan importantes. O que había cosas a lo mejor que ustedes buscaban alcanzar como sus planes o como sus sueños, y que Dios cambió esos planes y esos sueños y les dio unos nuevos. Eso pasa muchas veces. Y tal vez, hermanos, no sé si se ha preguntado, pero tal vez muchas de las cosas que usted espera recibir, tal vez Dios quiera mostrarle que no son tan necesarias para usted.
O tal vez, hermano, alguna de las cosas o de los sueños o de los planes que usted desea alcanzar como meta personal, tal vez Dios quiere mostrarle que sus planes son más valiosos y que sus planes son más importantes. Y tal vez Dios quiere que poco se vaya liberando un poquito de esas cosas que usted está esperando recibir para sentirse feliz. Y Dios está esperando que usted diga, está bien, Señor, voy a seguirte a ti, voy a tomar lo que tú me des y voy a estar conforme con lo que tú me des. Y créanme, hermanos, que Dios quiere hacer ese proceso en nuestro corazón. Dios quiere cambiar esas cosas que a veces estamos esperando. A veces, hermanos, nuestro centro de enfoque, incluso nuestra vida cristiana, está centrado en nosotros. Lo compartía con los jóvenes el sábado pasado. Muchas veces, hermanos, no sé si se va a identificar con esto o si le ha pasado, pero muchas veces, hermanos, la vida cristiana a veces pareciera que solamente se enfoca en nosotros, en nuestras propias luchas, en nuestra propia transformación, en cambiar nosotros, el crecer nosotros, el madurar nosotros. Y es bueno que como cristianos estemos buscando eso, pero a veces se nos olvida, hermanos, que el propósito de Dios para nuestras vidas va mucho más allá de nuestras vidas. Dios no solamente espera transformarnos a nosotros, Él quiere transformar a otros a través de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar eso? Que Dios espera transformar a otras vidas con su vida, con la vida de usted. De tal manera que tal vez eso nos hace desenfocarnos un poco de nuestras luchas, de nuestra propia falta de compromiso y nos hace enfocarnos más hacia las otras personas. Muy rápido. ¿Alguna duda, hermano? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Una pregunta? Como decía ahorita, a veces creemos que es Jesús el que debería ir a nuestro ritmo. Cuando nosotros nos damos cuenta que Él llevó a sus discípulos a su ritmo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no encontramos en la Biblia a los discípulos preocupados? ¿Cuántas veces los encontramos asustados en medio de las tormentas? ¿Cuántas veces los encontramos desilusionados porque no sacaron un demonio? ¿Cuántas veces los encontramos desconcertados porque Jesús les dice, alimenten a los 5,000? Y ellos, Señor, pues no traemos dinero. ¿Cuántas veces los encontramos dormidos cuando Jesús les decía, oren conmigo? Jesús los traía a su ritmo. Y hermanos, este proceso de que Jesús los traía a su ritmo, yo creo que tiene un propósito: evidenciar sus áreas débiles. Sus áreas débiles serán evidenciadas. Imagínense que Jesús hubiera ido al ritmo de sus discípulos, que le dijera a sus discípulos, bueno, Pedro, Juan, Jacobo, vamos a orar. No, Señor, pues que tenemos sueño. Bueno, pues duérmanse, vamos a dormirnos un ratito. Jesús llevó a sus discípulos a su ritmo. Y a veces nosotros decimos, no, es que con Dios es poco a poco, ¿no? O sea, que Dios entiende. A veces decimos, no, es una frase muy favorita para nosotros, Dios me entiende. Sí, o sea, Jesús nos entiende, hermanos, pero muchas veces Jesús desafió a sus discípulos, los metió en situaciones difíciles, los hizo sentir incómodos, los hizo sentir débiles, los hizo sentir frustrados, porque Él quería desafiarlos a que fueran creciendo. Y si Él no los hubiera llevado a su ritmo, a lo mejor ellos no hubieran sido desafiados, pero llevarlos a su ritmo hacía que se evidenciaran sus áreas débiles. Y es donde Jesús les podía dar enseñanza. Cuando Jesús le decía, hey, cálmense, el que quiera ser mayor debe servir a los demás. Jesús les dijo, no pudieron quedarse orando conmigo ni tan siquiera una hora. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Este género sale solamente con oración y ayuno. Hombres de poca fe. ¿Cuántas veces no encontramos a Jesús desafiando a sus discípulos? Y a veces no queremos pasar nosotros por ese proceso, donde se evidencien nuestras áreas débiles y donde a lo mejor Jesús tenga que trabajar con nosotros en esas áreas. Muchas veces Jesús, hermanos, nos quiere llevar fuera de nuestra área de confort para que nosotros crezcamos. Y si no estamos dispuestos y comprometidos a participar de este proceso, tal vez nunca vamos a crecer en nuestra vida cristiana. Preguntas de reflexión.
Cuando Jesús hizo un llamado a Pedro, hermanos, él comprendió, como decíamos al principio, que sus prioridades tenían que cambiar. Él inmediatamente lo comprendió y en ese momento dejó sus redes. Y tal vez para muchos de nosotros el seguir a Cristo no va a significar dejar trabajo o dejar escuela o dejar familia, pero seguir a Jesús, hermanos, siempre implica un cambio, siempre implica un ajuste de nuestras prioridades. ¿Sabe por qué? Porque antes de estar Jesús en primer lugar, había en nuestra vida otra cosa en el primer lugar. Y cuando Jesús llega, ¿qué va a haber? Va a haber un conflicto entre lo que antes era nuestro primer lugar y Jesús, que ahora quiere ser nuestro primer lugar. Por eso siempre que Jesús llega a nuestra vida, nos va a desafiar a hacer cambios, nos va a desafiar a reordenar nuestras prioridades y a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ajustes voy a hacer para poder seguir a Jesús en este proceso de transformación? ¿Qué cambios voy a tener que hacer en mi vida? Como le decía, a lo mejor no va a tener que ser dejar escuela, trabajo, familia, pero sí muchas veces va a tener que hacer ajustes en esas áreas, porque son áreas tan importantes, hermanos, que a veces pelean el lugar del número uno con Jesús. Y es donde tenemos que comenzar a tomar decisiones difíciles. ¿Qué voy a hacer en ese trabajo? ¿Qué voy a hacer en la escuela? ¿Qué voy a hacer en la familia? ¿Qué voy a hacer en esta relación que tengo? ¿Qué voy a hacer con mis amigos? ¿Me explico? Siempre va a haber una cosa que hacer. Y la pregunta de reflexión es, ¿cuáles son sus redes, hermanos, que usted ha dejado? ¿Cuáles son esas áreas que usted sabe donde tiene que hacer ajustes? ¿Cuál es esa área de su vida donde más le cuesta trabajo tomar decisiones a favor de Jesús? Siempre hay un área en nuestra vida donde más nos cuesta trabajo saber qué decisión tomar. Y creo que es una buena pregunta porque nos va a desafiar a reordenar nuestras prioridades o a ver si están bien ordenadas. ¿Cuál era la palabra de hoy? El llamado de Jesús, hermanos, es un llamado con propósito. El llamado de Jesús era para Pedro. Pedro, sígueme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, sígueme y yo voy a transformar tu vida. Él le dijo, sígueme y yo te voy a convertir en un transformador de vidas. Esa es la diferencia, hermanos, que el llamado de Jesús no solamente busca, hermanos, transformarnos a nosotros. El discipulado no solamente busca que nosotros seamos a la imagen de Jesús, sino convertirnos en discípulos que estén formando a otros a la imagen de Jesús, en multiplicadores. Dígale a su hermano, multiplícate. ¿Ya lo creyó? Multiplícate. Juan, en Hechos 4:13 dice la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando Pedro y Juan se presentan ante las autoridades y ellos los escuchan hablar, dice la Biblia que ellos comienzan a decir, bueno, ¿cómo estos hombres, siendo hombres del vulgo, cómo siendo hombres sin letras, hablan con tanta autoridad y hablan con tanto poder? ¿Por qué cree que era eso? Porque habían estado con Jesús. Y dice la Biblia, y reconocían que eran los que habían estado con Jesús. Reconocían que eran los que habían estado con Jesús. ¿Cuántas de las personas en nuestra vida, las que nos rodean, pueden decir esto mismo de nosotros? Que pueden darse cuenta que nosotros estamos con Jesús, o hemos estado con Jesús, o hemos aprendido con Jesús. Pedro fue transformado, como le decía, hermano, por este proceso. Cuando vemos la vida de Pedro, vemos que él fue transformado por este proceso que Jesús decidió utilizar en él, el discipulado. Jesús se invirtió en Pedro, le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo, le dedicó oración, le dedicó trabajo, y fue un proceso difícil, y fue un proceso que llevó tiempo. Hay dos cosas que el discipulado, hermanos, nunca va a hacer. No va a ser fácil y no va a ser rápido. Qué emoción, ¿no? No va a ser fácil y no va a ser rápido. Cuando nosotros, hermanos, decidimos invertir nuestra vida en otra persona para formar a la imagen de Jesús, nos vamos a dar cuenta que no va a ser fácil. Primero para nosotros, porque va a implicar que nosotros seamos ejemplo.
va a implicar que nosotros hagamos cambios, va a implicar que nosotros seamos parecidos a Cristo. Y no va a ser rápido porque ¿cuántos conocen a personas fáciles de transformar, fáciles de cambiar? Nunca es fácil de cambiar. Jesús nos manda multiplicarnos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús, hermanos, les estaba diciendo a sus discípulos, vayan y lo que yo hice con ustedes, ustedes háganlo con otros. Eso es para que ampliemos un poquito más nuestra definición del discipulado. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y lo que yo hice con ustedes, ustedes háganlo con otras personas. Y eso nos lleva a pensar que el discipulado es mucho más, hermanos, que un departamento de la iglesia, es mucho más que un estudio de 7 semanas, es mucho más que enseñar, implica esfuerzo, implica tiempo, implica trabajo. Yo les comentaba a los jóvenes, no es lo mismo enseñarles todas las cosas que les he mandado a enseñarles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Hay una gran diferencia. ¿Sí pueden notar cuál es? ¿Cómo le puedes enseñar tú a una persona algo? ¿Cómo le puedes enseñar a una persona que a Jesús no le gusta que roben o Jesús no quiere que roben? Le lees Éxodo 20, no robarás. Pero ¿cómo le enseñas a una persona a obedecer eso? Y tal vez te das cuenta que implica más tiempo, que implica estar más cerca. Y hermanos, el verdadero discipulado, hermanos, nos va a implicar invertir tiempo en otra persona. Pasar tiempo con otra persona nos va a requerir tener relaciones interpersonales más profundas. Y a veces es lo que no queremos involucrarnos tanto, no queremos tener que invertir tanto tiempo, tener que invertir tantos recursos, tanto esfuerzo. No queremos comprometernos sentimentalmente tal vez en este proceso, pero es necesario. Fue la manera en la que Jesús decidió que su iglesia se multiplicara, el discipular a otras personas. Primera de Corintios 11:1 dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Muchas veces, hermanos, una excusa que a veces ponemos para no discipular, para no ser discipuladores, es que decimos, no, es que no somos perfectos. No soy perfecto. Pero yo creo que la Biblia enseña que ninguno de nosotros somos perfectos hasta después de que nuestros cuerpos sean transformados. Pero lo que Jesús nos enseña es, comprométete con el proceso de transformación. Y mientras tú estés comprometido con ese proceso, discipula a otra persona, transmítele esa vida a otra persona. Así como decía Pablo, sean imitadores de mí, mientras yo estoy siendo imitador de Cristo. Hagan lo que yo hago mientras yo estoy siguiendo a Cristo. Y a veces eso es lo que no queremos hacer. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle, hermanos, a otra persona, sígueme, imítame? ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle a otra persona, sígueme? Decirle a Valentín, que es uno de los más nuevos. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle a Valentín, sabes qué, Valentín, mira lo que yo hago y haz todo lo que yo hago? ¿Cuántos estarían dispuestos? ¿Qué otro nuevo hay aquí? O no sé, un adulto a un joven, ¿cuántos estarían dispuestos a decirle a Naamán, Naamán, mira todo lo que yo hago y haz todo lo que yo hago y sígueme? Y muchos de nosotros la pensamos porque decimos, no, pues que yo todavía caigo, yo todavía tengo esto, yo todavía, no. Pero hermano, así no es. Jesús dice, y comenzamos a poner excusas, ¿no? Porque sabemos que nos va a implicar esfuerzo, sabemos que nos va a implicar trabajo, compromiso. Pablo le dijo a Timoteo, preséntate tú como ejemplo. Le dijo también, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, el discipulado es difícil y tal vez es por eso que hemos tratado de reducir el concepto a simplemente dar unas clases o dar enseñanzas.
cuando se trata de transmitir vida. Por último, yo le traigo aquí unas definiciones que yo las puse de manera personal, ¿no? Déjenme encontrarlas. Le traigo estas definiciones. El discipulado es hacer con otras personas lo que Jesús hizo con sus discípulos. El discipulado es invitar a las personas a seguirnos mientras nosotros seguimos a Cristo. El discipulado es mostrarle a las personas un modelo de Cristo con nuestras vidas, de tal manera que tengan una referencia de cómo debe ser una vida a la imagen de Jesús. Yo creo, hermanos, que eso es parte del verdadero discipulado y es la parte que no hemos querido entregar, que no hemos querido dar, es el esfuerzo que no hemos querido dar. Comprometernos nosotros a seguir a Jesús, comprometernos completamente en obediencia y humildad para poder decirle a otras personas, sígueme, haz lo que yo estoy haciendo, imítame así como yo soy imitador de Cristo. Yo creo que eso es lo que nos falta, hermanos, comprometernos con ese tipo de discipulado, que no solamente se trata de transmitir información, sino de transmitir vida, invertirnos en otra persona, dedicarle tiempo, formar relaciones fuertes con esa persona, relaciones profundas, tratar problemas personales, tratar problemas a lo mejor que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con traumas, que tienen que ver con situaciones muy específicas y muy especiales. Y a veces no queremos dar ese tiempo, no queremos dar esa atención, porque a veces nos cuesta trabajo involucrarnos de esa manera, porque pensamos que no tenemos las herramientas, pensamos que no tenemos lo que se necesita para hacerlo. Pero déjeme decirle, hermano, que si usted es creyente y si usted tiene a Cristo en su corazón, Él le ha dado lo necesario. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Pablo decía en Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa era la meta de Pablo, no solamente que se convirtieran, sino que se formaran a la imagen de Cristo. ¿Cuántas personas, hermanos, usted ha guiado hasta que se han convertido a la imagen de Cristo? O hasta que se han convertido en otros discipuladores. Pablo también decía, a quien anunciamos a todo hombre, amonestando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, si la potencia de Dios actúa poderosamente en usted, usted tiene el poder para ser discípulos a la imagen de Jesús. ¿Lo cree así? ¿Seguro? Dígale a su hermano, multiplícate. No, muy poquito lo dijeron. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Y te ruego, Señor, que estos principios, Señor, solamente nos haya abierto un poco más el panorama, Señor, de lo que significa ser discípulos y lo que significa hacer discípulos, Señor. Permite, Señor, que este concepto, Señor, que esta enseñanza se vaya perfeccionando en nosotros, Padre, para que no nos conformemos, Señor, a un discipulado tradicional, Señor, sino comencemos a vivir un discipulado que cambie vida, Señor. Un discipulado que cambie primero la vida de nosotros para que también podamos comenzar a transformar la vida de otras personas. Levanta tu iglesia, Señor, levántanos a cada uno de nosotros para sentir la responsabilidad, Señor, para tener la obediencia de cumplir con tu mandato, Padre, de hacer discípulos, no solamente aquí, Señor, sino en todas las naciones. Permítanos creer, Señor, que es algo que es apremiante, Señor, que es algo que es importante, que es necesario, Padre, que en medio de todo lo que está pasando en el mundo, Señor, en medio de tantas iglesias, Señor, que incluso se llaman iglesias cristianas, Padre, han desviado a tanta gente, Señor, con un cristianismo que no se parece en nada, Señor, al cristianismo que tú has dejado en tu palabra, Señor, como enseñanza. Permite, Señor, que las personas puedan ver en nosotros una luz, Señor, que puedan ver en tu iglesia, Señor, global, una respuesta, Padre Santo, que puedan ver vidas transformadas, Señor, y que eso sea para ellos una evidencia que les demuestre, Señor, que Jesús es real en nuestras vidas.
Y haciendo oración, hermano, el desafío es un desafío que ya tenemos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El desafío, hermanos, es a comenzar a vivir el discipulado en nuestras vidas, y conforme lo vayamos viviendo en nuestras vidas, lo estemos transmitiendo a otras personas. No transmitamos simplemente enseñanza, no nos transmitamos vida con nuestro ejemplo. Y sí, no es fácil y tampoco es rápido, pero tenemos el poder de Dios en nosotros, que obra en nosotros para poder tener victoria en nuestras luchas, victoria en cada área de nuestra vida, de tal manera que nosotros vayamos venciendo y que esas mismas experiencias las vayamos transmitiendo a las personas que nos están viendo a nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. No permitas que nos vayamos iguales. Permite que cambiemos, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queremos, hermanos, dar la bienvenida a las personas que nos visitan. Bueno, tenemos a nuestros hermanos Belmares que están aquí con nosotros todavía. Hermanos, pónganse de pie para que los que no los conocen, los conozcan. Nuestro hermano Martín Belmares, Tere, hermana Sofía y Berenice. Raquel. ¿Cómo le dice la iglesia a nuestros hermanos? Bienvenido. Allá también veo a Yara. Yara, bienvenida también. Qué bueno que está aquí con nosotros. ¿Cómo le dice la iglesia, Yara? Bienvenida. ¿Alguien más, hermanos, que nos está visitando? ¿Nadie? Pues sí veo ahí a un lado de nuestra hermana Alejandrina. ¿Nos presenta, hermana? Sí, esposa de Carlos, ¿no? Mis hermanas. Dios les bendiga. ¿Cómo le dice nuestra iglesia a nuestras visitas? Bienvenidos. Bueno, si no hay nadie más, hermanos, saludémonos entre nosotros, con una sonrisa. Y vamos a escuchar también, hermanos, los anuncios. Pues recordar que el día de mañana, hermanos, los niños van a ser festejados, ¿verdad? No sé, no vino Yadira. A la 1 va a ser, ¿verdad? Ya los niños, bueno, las mamás ya tienen la dirección, así que es para los niños de la iglesia, ¿verdad? Todos tienen que estar divirtiéndose porque es para ellos la fiesta, y pues los papás, los padres, pues hay que llevar de comer, ¿verdad? Para que ahí podamos compartir de nuestros alimentos. Así que el día de mañana y el domingo, hermanos, les invitamos para que estemos temprano en la escuela dominical. Ya hemos dejado un poco, yo creo, o no nos acordamos o ya no nos interesa de que la escuela dominical empieza a las 10 de la mañana, ¿verdad? Por respeto a nuestro Dios, tenemos que, y obediencia, tenemos que estar a esa hora, ¿verdad? Para que la meta vaya subiendo a las 10 de la mañana, y pues a las 12:15 vamos a estar alabando el nombre de nuestro Dios. Y los hermanos de los planes, pues el domingo a las 4:30, ¿verdad? Salen, en su servicio allá. El próximo fin de semana, viernes y sábado, es el taller para matrimonios, ¿verdad? Así que estamos todos invitados, los que tenemos a nuestra esposa, ¿verdad? En este caso la esposa tiene a su esposo, pues hay que estar en ese lugar porque aquí va a ser a las 3 de la tarde, creo que va a empezar el viernes, ¿verdad? Y el sábado va a ser. Así que estemos preparados, hermanos, y que Dios siempre derrama bendición sobre nuestras vidas cuando tenemos a algún conferencista, algún hermano que viene de fuera, igual que son los de aquí, ¿no? Pero creo que hay un interés más amplio, sí, en conocer, ¿verdad? Más de lo que Dios tiene para nuestro matrimonio, y creo que es interesante porque si usted se ha dado cuenta, hay muchos matrimonios, ¿verdad?, que se están separando, independientemente de si son cristianos o por ejemplo, de la familia,
Hay hermanas que las he visto solas, sin el esposo, y eso es malo. Para mí es malo. A mí no me gusta andar solo. A mí me gusta que ande mi esposa conmigo, o ella quiere que yo ande con ella. Así que estemos pues preparados para lo que Dios tiene para ese día, esos días. Y pues hermanos, muchos hermanos están en culto de acción de gracias de la boda de Jorge Abud, ¿verdad? Así que ellos están bien recibiendo alimento espiritual, y a lo mejor reciben alimento, ¿verdad? Sólido. Así que hermanos, tenemos una vida en los sacerdotes chines, ¿verdad? El domingo a las 6 de la tarde, hermanos, no dejen de darle vida a aquel lugar. Recuerde que es la ampliación, es ampliación de escuela de la primera iglesia bautista, y usted es parte de la iglesia cristiana bautista, ¿sí? Amén. Amén. Y queremos recordar, hermanos, que ahorita, media hora más, tenemos la vigilia de oración. Así que por eso no le anuncié nada, va a haber oración, porque hoy tenemos a las 12:30 de madrugada. Así que la invitación para todos, ¿verdad? Una hora o 3 horas sería mejor, ¿verdad? Así que, y vamos a entregarle también al Señor lo que es de Señor, que apto en su corazón, ¿verdad? Depositar la ofrenda, o si trae los diezmos que son del Señor, y vamos a depositarlo en el alfolí. Dice la palabra de nuestro Dios, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para que toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahorita va a haber venta de hot dog aquí en la cocina, para que si usted tiene ganas de comerse un hot dog, pues lo puede hacer aquí, ¿verdad? Sin ir tan lejos. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar dándole gracias a Dios por las ofrendas, los diezmos, y le invitamos una vez más a que se quede a la vigilia.
Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche una vez más. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Néstor. Síguele usando, Señor, y que sea tu palabra, Señor, que está vivando cada día y el de cada uno de nosotros. Señor, rogamos para que cada uno, Señor, de nosotros podamos reconocer que todo lo que tenemos, Señor, lo que recibimos viene de tu mano. Rogamos, Padre, para que estas ofrendas sean mandadas, sean usadas, Señor, con sabiduría para el engrandecimiento de tu reino en este estado. Rogamos, Señor, para que tu amor y tu misericordia siempre vaya con nosotros, Señor, desde ahora siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.